Bueno, ahora sí. Buenas tardes. El tema que vamos a abordar hoy está relacionado con la bolilla 8, particularmente con su último punto, ¿sí? Que hace mención especial a la cuestión de los sepulcros. Sepulcros que ustedes no tienen hoy por hoy que asimilar, ¿bien?, con el derecho real de cementerio privado, sino que es específicamente a cuestiones jurídicas que se han planteado en relación a los cementerios particularmente públicos, ¿sí? Y cuál es la naturaleza del derecho que detentan los particulares sobre este bien que en definitiva no deja de pertenecer al dominio público del Estado. Para llegar a esta cuestión, bien, para analizarla, tenemos que remontarnos un poco a cómo fue la administración de los cementerios o de los camposantos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya desde los propios antecedentes, digamos, de la tradición románica o cristiana, la cuestión de los cementerios, ¿bien?, siempre estuvo ligada a una cuestión espiritual. Y por tal, los primeros cementerios, los más antiguos, eran administrados por ¿quiénes? Eran administrados por las iglesias. Por ello, los cementerios más antiguos se encuentran ubicados en terreno o en propiedades de las iglesias, ¿sí? Cualquier persona que tenga posibilidad de recorrer, haya podido recorrer el país o fuera del país, ha observado que los cementerios más antiguos se encuentran en los predios de las iglesias, sobre todo las que datan de los siglos XVI, XVII o hasta incluso principios del siglo XVIII. ¿Bien? Entonces, la administración pertenecía a las iglesias. ¿Qué ocurre? Ya a partir del siglo XIX, mediados, principios del siglo XIX, comienza una cuestión de secularización con respecto a lo que es la inhumación de los cadáveres. ¿Bien? La disposición de los restos comienza a ser una cuestión de orden público, administradas por ¿quién? Por el Estado, y particularmente por los estados locales, los municipales. Las administraciones municipales comienzan a ser quienes administran los predios destinados a la inhumación de cuerpos y también que comienza a ejercer la actividad, digamos, policía mortuoria. A partir de allí empiezan a aparecer lo que nosotros conocemos como los cementerios públicos, ¿bien? Bajo la administración del Estado. Si nosotros estamos a nuestra legislación actual, está fuera de discusión que son bienes que se encuentran dentro del dominio público del Estado y por lo cual están fuera del comercio, ¿sí? De hecho, los que los titulares poseen es una concesión que les da el Estado para hacer un uso de esa parcela o de ese bien. Una concesión que puede ser onerosa, gratuita, limitada temporalmente o perpetua, ¿bien? Pero no deja de ser una concesión pública. En ese sentido, ¿bien?, ha llevado a determinada jurisprudencia a sostener que nos podemos encontrar frente a lo que se llama un derecho real administrativo, ¿sí? Derecho real administrativo, ¿bien? Y por tal va a estar fuera del alcance de las normas que establece el Código Civil y Comercial y previo a él el Código Civil de Vélez. ¿Bien? En ese sentido se encuentran fallos como el del Tribunal Supremo de Justicia de Mendoza o la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, ¿sí?, en un fallo en la cual tuvo que resolver una contienda que se presentó entre las municipalidades de Mendoza Capital y de Las Heras. Bien, nos encontramos frente a un derecho real administrativo exento de las normas civiles o ajeno a las regulaciones civiles. ¿Sí? En idéntico sentido, o sea, o en el mismo sentido, también se pueden encontrar fallos, bien, de la Cámara Civil de Santiago del Estero, que nos hablan,
¿sí? De que nos encontramos frente a un uso, una concesión otorgada por el Estado a un particular que tiene un fin determinado. ¿Y ese fin determinado cuál es? El descanso de los restos de familiares, ¿sí? De a quien se le concede, a quien se le da la concesión de ese bien. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros, planteándolo así o viéndolo así, nos queda claro, ¿bien?, que estamos hablando de un bien que está fuera del comercio. Por ende, los particulares no pueden transmitir derechos sobre ellos, ¿sí? Y por tal, tampoco son susceptibles de ser adquiridos por prescripción adquisitiva, ¿sí? Es un bien que está fuera del comercio, ¿bien? Porque pertenece al dominio público del Estado. Creo que planteado así, y con lo que ustedes ya han visto de la materia, está fuera de toda discusión. Ahora, ¿qué ocurre y por qué viene el caso que en este momento estemos hablando de esto? Porque en la práctica jurídica, ¿sí?, y particularmente en la jurisprudencia, se han llegado a conclusiones que no son, o que mejor dicho, no se dirigen en el sentido que nosotros lo estamos abordando, ¿sí? ¿A qué me refiero particularmente? Ya la Corte Suprema, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso sí, en el año 1955, al momento de expedirse en un precedente Bordier, que fue contra la municipalidad en entonces lo que era la Municipalidad de Buenos Aires, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que si bien estamos frente a una concesión que hace el Estado, ¿sí?, ese derecho está protegido por el artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque en los términos de propiedad o en la definición de propiedad que da la Corte o que mantiene la Corte, ¿sí?, ese derecho forma parte del patrimonio de la persona, es de su propiedad. Y por tal, hace una construcción en la cual sostiene que, siendo de su propiedad y estando alcanzado por la protección constitucional, la persona puede transmitir ese derecho a título singular o universal, ¿sí? O sea, la Corte nos está diciendo que puede ser objeto de una transacción, de una transmisión, ¿sí? Transmisión que va a alcanzar en cuanto a lo que esté adherido al suelo, con el alcance y la naturaleza de un bien de dominio privado, ¿sí?, o un bien de los particulares. Y en cuanto al suelo, sobre el cual se fija el derecho de uso que otorgó el municipio, ¿sí?, el derecho de uso que otorgó el municipio para que se pueda construir eso. A los fines prácticos, y para que ustedes se orienten, piénsenlo o ubíquenlo, no sé si alguno tuvo oportunidad de conocerlo o de verlo, aunque sea en fotos, en un cementerio como el de La Recoleta, ¿sí? O sea, no piensen en el clásico cementerio parque municipal, por ejemplo, el de la ciudad de Mar del Plata, donde en realidad está a disposición o los nichos que están construidos por el propio Estado para depositar los restos fúnebres, o una parcela de tierra en la cual, bueno, justamente se entierran los restos fúnebres. Bien, pensémoslo en cómo era el cementerio de La Recoleta. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar y nos va a traer a colación cuáles son los fallos que resolvieron. En lo cual, lo que hace el Estado es conceder el uso de una parcela donde los particulares, ¿qué hacían? Construían los panteones familiares o las bóvedas, ¿sí? Entonces,
Desde esa situación en la que lo que se concede es el uso del suelo, ¿qué hace el concesionario? El concesionario construye, bien, eleva. Se podría hablar, de hecho hay fallos jurisprudenciales que lo citan, ¿sí?, de un derecho real de superficie administrativa. Administrativa, siempre volvemos a lo mismo, exento del alcance de las normas civiles. Bien, entonces, por eso el fallo Gordillo de la Corte, ¿qué nos dice? Nos dice que nos encontramos ante un derecho que está alcanzado por el concepto de propiedad y por tal protegido por la Constitución, en la cual lo construido pertenece al dominio privado del particular. ¿Sí? Y por ende, este se puede transmitir. Y en cuanto al derecho, esa transmisión, o sea, ¿qué ocurre? Esa transmisión de esa propiedad, ¿sí?, esa transmisión va a incluir lo construido, que ubica entre el dominio de los particulares, y el derecho de uso que fue concedido por la autoridad administrativa al particular. ¿Bien? Hasta acá es el primer punto, ¿sí? En lo cuanto sería que si bien estamos ante un derecho o un bien que integra eminentemente el dominio público, puede ser transmitido por los particulares. Profe, perdón. Sí. A ver si entendí bien porque estoy bastante mareada. Vamos. El Estado es el que le alquilaría, Concede el uso. concede el Concede uso. el uso. A cambio de... A cambio de esa concesión de uso, puede ser gratuita o onerosa, temporal o perpetua. ¿Sí? Sí. Pero no deja de ser una concesión, un acto administrativo. ¿Bien? Bien. Y el particular puede hacer su panteón, puede... Exacto. Por eso siempre digo, ubiquémonos porque ahora vamos a llegar a dónde viene el problema. ¿Sí? Porque yo estoy revisando los antecedentes para que nosotros veamos a cómo llega la discusión jurídica. ¿Sí? Bien. En los antiguos cementerios se concedía el uso, pero no de un nicho, como hoy puede pasar en el cementerio municipal de esta ciudad. ¿Sí? Donde a vos te conceden el uso de un nicho. A vos te concedían el uso de una fracción o una parcela de tierra sobre la cual vos construías. Sí, y ahí era tuyo y de dominio de tu familia. Exacto, eso es lo que dice el fallo Bordeaux de la Corte. Como en Recoleta. ¿Eh? Como Como el... Recoleta. O como el mismo Perfecto. cementerio que recién me escribieron acá, El en de la la nota de Loma. voz. Exacto. El cementerio de la Loma en Mar del Plata, el que está ubicado en la calle Alem. Bien, ¿Sí? Por gracias. determinadas. ¿Bien? Hasta acá llegamos con esta parte con respecto a esta discusión. Ahora, ¿qué ocurre? Todos estos fallos, ¿bien?, tienen nacimiento en circunstancias o en contrataciones que datan, ¿sí?, y esto es importante, que datan incluso previo a la sanción del Código Civil y Comercial, perdón, a la sanción del Código Civil de Vélez Arfield. ¿Bien? O sea, datan de 1860 y monedas, previo a la entrada en vigencia del Código Civil, por lo cual no quedaba alcanzada por la legislación, particularmente en cuanto a derechos reales que se instauró con la entrada en vigencia por la Ley 340. ¿Y esto a qué nos lleva? A que por ahí el fallo más conocido, inclusive
hasta hoy mal aplicado, es un plenario de la Cámara Civil de Capital Federal. ¿Sí? Cuando ustedes ven en los libros la cuestión de los sepulcros, es ineludible que vean el fallo Viana, que es un fallo plenario de la Cámara, bueno, insisto, de la Cámara Civil de Capital Federal. ¿Saben lo que es un fallo plenario? ¿Tienen claro que es un fallo plenario? Cuando se juntan las cámaras. Cuando se juntan todas las salas de una cámara. ¿Por qué? ¿Puede repetir el nombre del fallo? Viana con B corta. Viana. O sea, cuando las salas... Para que no haya discrepancia entre las resoluciones y alcance de jurisprudencia. Exacto. Cuando las salas están generando pronunciamientos en distintos sentidos respecto a una misma temática, se hace un fallo plenario, en el cual todas las cámaras, en conjunto, sientan un criterio. Esto es lo que ocurrió en Viana. ¿Y qué ocurrió en Viana particularmente? Viana resolvió sobre la adquisición de un sepulcro ubicado en un cementerio público por prescripción adquisitiva. ¿Sí? ¿Qué ocurre con Viana? Y se los voy a plantear desde ahora. Con Viana ocurre lo siguiente. Viana es un fallo extenso, muy extenso, ¿sí? Donde hay muchas posturas jurídicas muy valiosas por su contenido y su desarrollo. ¿Sí? Es de un nivel jurídico, la verdad, rozaría lo impresionante. Pero hay muchas veces que al momento que plantearse la situación de la prescripción adquisitiva de un sepulcro en un cementerio público, le dice, sí, se puede, ya lo dijo el plenario de la Cámara Civil en el fallo Viana. ¿Sí? Y el tema que hay que recaer en esa idea, ¿sí?, es sectorizar el contenido del fallo. ¿Por qué? Porque a lo largo de los distintos votos, ¿sí?, se puede ir observando posturas, como por ejemplo que el doctor Tesanos Pinto, uno de los magistrados votantes, sostiene que por más que pueda ser muy seductora, ¿bien?, la idea jurídica o el punto de vista doctrinario para generar o para votar en un sentido, atento a la legislación aplicable a la época en la que se dictó el fallo, era imposible que la resolución adoptada fuera aplicable a todos los casos. ¿Bien? O sea, ya uno de los primeros fallos nos está diciendo, lo que se está sentando acá es de imposible aplicación para la generalidad y la totalidad de los casos. Justamente como los adelanté, otra cuestión que es imprescindible tener en cuenta es que la concesión que estaba en discusión en ese fallo había sido otorgada por un boleto de 1867. 1867. O sea, previo a la entrada en vigencia del Código Civil. ¿Sí? El doctor Barraqueiro, que es tal vez en el voto más extenso que tiene el fallo, lo primero que hace es hacer un análisis histórico de toda la regulación que había en los cementerios privados, perdón, en los cementerios públicos. Toda la legislación sancionada. O sea, arranca en 1821, ¿sí? Cuando la primera normativa dictada hablaba de venta de sepulturas, ¿sí? Y de allí él va haciendo todo un análisis, va realizando todo un análisis con respecto a cómo fue variando la normativa, ¿sí?, hasta la época ¿de qué? De celebración de ese boleto. Pero en su idea final se lamenta sosteniendo en la inexistencia de normas específicas, que realmente haría falta que existieran normas específicas,
¿sí? Y diciendo que, por más que simplificaría la cuestión, no se le puede aplicar a un acto celebrado en 1867 las normas que se desprenderían del Código Civil sancionado en 1869. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Chicos? Sí. Bien. El doctor Barraquero, y voy a insistir porque por ahí es el voto más extenso y más completo, en base, ya vuelvo a insistir, a toda esta normativa previa a la entrada en vigencia del Código Civil, si bien no deja de desconocer que es un hito trascendental, bien, en cuanto a la legislación, dice que, previo a analizar todos los tipos de dominio que existen, ¿sí?, termina por responder que, a la luz de lo que tiene a la vista para resolver y la legislación a su alcance, termina diciendo que un magistrado, para dar una solución al conflicto, no puede terminar generando un derecho que no esté regulado por la ley. ¿Bien? Y para terminar de darle un encuadre, ¿sí?, a la situación planteada, ¿sí?, termina diciendo que a la luz de la legislación vigente al momento de la celebración, no estando afectados los cementerios al dominio público del Estado, debe entender que pertenecen a su dominio privado, ¿sí?, que es un bien que está dentro del dominio privado del Estado, ¿sí?, y consecuentemente las sepulturas como fracciones de este dominio privado del Estado es susceptible de ser adquirido por usucapión. ¿Sí? Y esa es la conclusión a la cual arribó la mayoría de los votantes del plenario Viana. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? La mayoría del plenario Viana llega a esta conclusión con la legislación vigente a esa época. ¿Sí? Hoy por hoy, las regulaciones administrativas, ¿sí?, locales, no dejan lugar a duda que el cementerio pertenece al dominio público del Estado. ¿Bien? Y por tal, no va a ser susceptible de ser adquirido por prescripción adquisitiva. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la diferencia entre dominio público o privado del Estado? En cuanto a la afectación al uso, ¿se entendió? En cuanto al uso. Sí. No, explicar un poco más detallado eso. ¿Qué parte? ¿Cómo sería la diferencia entre dominio público del Estado y dominio privado del Estado? La afectación de uso, ¿en qué consiste esa diferencia? En cuanto se está afectado al uso público. ¿Sí? El Estado puede tener bienes que integren un dominio privado. ¿Sí? Lo tienen en el Código Civil. El Código Civil les dice específicamente cuáles son los bienes de dominio público del Estado. Profe, el dominio privado puede ser, por ejemplo, las instalaciones de la municipalidad en el centro. No, justamente no. Claro, ¿y cuál sería un ejemplo? En ese caso no. Puede ser en los casos de la sociedad de Estado, que no brinden un servicio público. ¿Se entendió? Igual no. ¿Actualmente los sepulcros son de dominio privado o público del Estado, entonces? Los cementerios públicos pertenecen al dominio público del Estado. ¿Sí? Ah, bien. Sí. Bien. A ver, ahora por ahí en el caso que ha existido tanta privatización y tenemos tan extendido el criterio de qué es un servicio público del Estado,
Pero en su momento el Estado tenía sociedades de Estado que ejercían el comercio. Altos Hornos Zapla, Somisa, lo que era la antigua Luar, ¿sí? Eran empresas que eran del Estado, ¿sí? Pero no dejaban de ser empresas, ¿sí? Y pertenecían al dominio privado del Estado, ¿sí? Del Estado como agente del comercio. Acá me escriben Segva, pero Segva no, porque Segva era prestataria de un servicio público, ¿sí? Ocurre lo mismo que si fuera un hospital. ¿Se entiende, chicos? Díganme porque si no... Sí, o sea, en el momento en que fue dictado el fallo Viana, era de dominio privado del Estado, ahora es dominio A ver, público. ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que termina? A ver, por eso siempre tenemos que plantear esto. Viana es un fallo, el fallo plenario Viana data de 1942, o sea, tiene 78 años, ¿sí? Pero no obstante eso, para contar el plazo de prescripción o para hablar de los tiempos de prescripción, bien, se toma la concesión de uso, bien, el boleto, porque encima se firmó en un boleto, o sea, piensen esto, chicos, 1867, previo a la entrada en vigencia del Código Civil de Vélez Arfield. ¿Bien? Entonces, a ese momento, y vuelvo a insistir, y con el afán de darle un marco jurídico a la situación que presentaban las sepulturas en un cementerio, ¿bien? El voto mayoritario, ¿bien?, que surge de la postura del doctor Barraquero, sostiene que no estando ubicado o ubicados los cementerios públicos dentro del dominio público del Estado, considera que pertenecen a su dominio privado y por tal no están fuera del comercio y por tal pueden ser adquiridos por usucapión por un particular. Perdón, pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva por un particular. ¿Sí? Ahora Doctor, bien, disculpe. sí, Yo tengo apuntado de que los del dominio público del Estado son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Y sí, los del dominio privado del Estado son susceptibles de enajenación, gravamen, prescripción, y sí, los particulares no tienen uso y goce. no. Esto último no es así. No, para. Sí, justamente. Sobre los... a ver, justamente, repetime despacito lo que dijiste. Dale. Fíjate, dominio privado La del propiedad del Estado se divide en dominio público y dominio privado. público y dominio privado. Bien, Fíjate. dominio público, inalienable, inembargable e imprescriptible. Ujú. Dominio privado son susceptibles de enajenación, de gravamen, de Sí. prescripción, Sí, y esto último tengo que los particulares no tienen su uso y goce. con respecto a los bienes privados del Estado. Con respecto a los bienes privados del Estado. ¿Esto es así? Exactamente, porque los particulares pueden hacer uso y goce ¿de qué? De los bienes públicos. De los dominios. Ah, claro. Ahora entiendo. Entonces, a ver, si yo me paro en la situación que te digo, los cementerios públicos pertenecen al dominio público del Estado, ¿qué hace el Estado? Te concede la concesión, te da el uso y goce, cosa que no podría hacer en un bien del dominio privado del Estado. Perfecto. Ahora sí, Esteban, gracias. Bien, el bien de dominio privado, o sea, el Estado lo puede enajenar, y por lo tanto, si es enajenable, transferible, es susceptible de ser adquirido por prescripción adquisitiva. ¿Qué ocurre? Allá en 1942, el plenario de la Cámara Civil de Capital, en el fallo Viana, estando la legislación vigente a la celebración del boleto 1867, previo al Código Civil, dijo que
no perteneciendo o no estableciéndose que los cementerios pertenecen al dominio público del Estado, entendemos que pertenecen a su dominio privado, ¿sí? Y por tal, susceptible de ser adquiridos por prescripción adquisitiva. Eso fue lo que dijo el voto mayoritario, pero en 1942, conforme a la legislación vigente en 1867. ¿Qué ha ocurrido y cuál ha sido el problema? Que han existido varios fallos posteriores que no tienen las mismas, que no están dictados con las mismas circunstancias fácticas, que hacen lugar a los reclamos de prescripción adquisitiva sobre sepulturas en cementerios públicos, por lo que sostiene Viana. Pero justamente la propia lectura del fallo nos está diciendo que hay que tener cuidado, porque lo que nosotros estamos diciendo para este caso particular no da una solución al caso. ¿Sí? De hecho, sin ir más lejos, a lo largo de la lectura del voto del doctor Barraqueiro, ¿sí?, sostiene que lamentablemente se llega a esa situación porque no hay legislación, ¿sí?, que lo regule. Cuestión que ya está ampliamente superada. ¿Sí? Cuestión que ya está ampliamente superada. Hoy por hoy. Existen ordenanzas, leyes, existen mucha normativa local que establece que los cementerios pertenecen al dominio público del Estado. Y por tal, inembargables, ¿sí?, e intransferibles. Y por tal, no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva. Pero vuelvo a insistir, lo que dijo Viana, lo dijo en aquel entonces y para determinada legislación aplicable. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Vuelvo a insistir, el problema que nos encontramos hoy en día, ¿cuál es? Es que muchas veces se aplica el resultado del plenario Viana sin estar a las circunstancias en las que fue dictado. Y se hace extensible sus efectos a relaciones jurídicas que nada tienen que ver con las que se resolvió en aquel entonces. ¿Bien? Hoy por hoy esto sigue siendo un problema, ¿sí? Hoy por hoy, sobre todo en Capital Federal, esto sigue siendo un problema. De hecho, sin ir más lejos, está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un expediente que se llama Basa-Bilbaso, un recurso de queja del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, justamente para buscar que sea la Corte, a través de un fallo, que deje sin efecto la resolución adoptada por la Cámara de Apelaciones justamente de Capital Federal, que aplicó el fallo Viana, nuevamente. ¿Sí? Entonces está buscando zanjar y terminar con esta cuestión. Estamos a la espera de las resultas de lo que termine resolviendo la Corte, ¿no? Pero por eso, cuando yo les inicié este reconto histórico de la situación, hablamos de que los cementerios primero era una cuestión que estaba reservada eclesiásticamente, que después pasó a ser una administración local pero del Estado, ¿sí?, que lo que otorga el Estado es una concesión, ¿bien?, que estamos hablando de una cuestión administrativa y que en todo caso puede dar nacimiento a un derecho real administrativo ajeno a las normas civiles, para que nos quede claro esto, que los sepulcros, ¿sí?, en cementerios públicos, están regulados por la normativa administrativa, ¿bien?, y por lo tanto son ajenos a las normas del Código Civil, ¿bien?, y que pertenecen, y sea, que los cementerios públicos están dentro de la órbita de los bienes de dominio público del Estado, y por tal son imprescriptibles. Sin ir más lejos, piénsenlo así. Sin ir más lejos, inclusive en los casos, a ver, ubiquémonos justamente, Cementerio de Loma o Recoleta, la concesión que da el Estado es transmisible. ¿Bien? Es transmisible mortis causa. O sea,
fallecido quien es titular del uso en un panteón familiar, ese uso, ese derecho de esa concesión, la concesión y el derecho de uso que ésta otorga, ¿a quién va a ser transmitido? A sus pausavientes. Exactamente. Quienes continuarán con la administración de esa concesión. ¿Bien? O sea, hay una transmisión, pero de la concesión que hace el Estado, no de un derecho real del dominio. Y fíjense hasta qué punto. Obviamente, ninguno de esos panteones, ninguna de esas concesiones están inscritas ¿en dónde? En un registro de la propiedad. No están inscritas. ¿El registro quién lo lleva? La administración del cementerio, que depende del Estado. De hecho, pasó con el mismo plenario Viana. Si bien en el plenario Viana se terminó resolviendo que se había producido la adquisición por prescripción, ¿sí?, de la sepultura, eso no pudo ser inscripto en el registro de la propiedad inmueble. La inscripción se tuvo que hacer en el registro de cementerios. ¿Sí? Obviamente, y lo recalco y se lo vuelvo a remarcar, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que es la regulación y la existencia de cementerios privados. Tantos aquellos que fueron creados previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, como los que se constituyan con posterioridad. La circunstancia que estamos abordando está relacionada con los cementerios públicos. ¿Sí? Entonces, ¿un sepulcro en un cementerio público puede ser adquirido por prescripción? No, no. No, no se puede. No puede ser adquirido. ¿Por qué? Porque los cementerios públicos, por regulación, ¿sí?, pertenecen al dominio público del Estado. ¿Sí? Hoy por hoy, por ejemplo, en Capital Federal está absolutamente superada esa discusión. Eso es lo que hay que tener en claro. Y tienen que tener en claro que si bien existe un plenario como Viana, ¿sí?, son las particulares circunstancias, ¿sí?, son las particulares circunstancias en las que fue dictado. A ver, denme un segundo, por favor. Un segundo. En este momento una compañera suya me acaba de pasar un link a una nota, ¿sí?, a una publicación de la revista del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, supongo que es por las siglas. Sí, es el Colegio Público de Capital Federal. Daniela, no sé si lo pasaste público o privado, me gustaría que hagas público ese link. Porque es una nota que yo ya leí. Tomándolo en claro, corto y conciso, en esa nota, ¿sí?, en esa publicación doctrinaria de la revista del Colegio de Abogados de Capital Federal, hace una evolución con respecto al fallo Viana, ¿sí?, y explica la situación actual, pero situación actual que ocurre en Capital Federal, así que lo que es la situación actual, tómenlo con pinzas. ¿Sí? Pero en esa nota se hace un buen desarrollo de Viana. ¿Bien? ¿Todos lo pudieron ver el link? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Ese link es interesante. O sea, para profundizar un poco más en el tema es interesante. Pero ya les digo, tómenlo solamente en lo relativo al fallo Viana. ¿Sí? Profe, entonces en Viana, a ver si me quedó claro, al haber falta de legislación que te indique que es un derecho de dominio público, como que pertenece a los bienes de dominio público del Estado. por descarte ellos deducen que es de dominio privado para poder permitir la prescripción. Exacto, dicen que pertenece al dominio privado, ¿sí?, que pertenece al dominio privado,
y por tal adquirible, ¿sí? Por prescripción adquisitiva. Eso es lo que dice la mayoría. En realidad el voto es más extenso y hay muchísimos votos. Hay votos que le van a decir que no, que atento a la finalidad que tiene el cementerio, ¿sí? Un cementerio público, la finalidad de uso público que tiene, se debe entender que pertenece al dominio público del Estado y por tal es imprescriptible. ¿Sí? Lo que nosotros venimos hablando continuadamente es en cuanto al voto de la mayoría. ¿Te quedó clara la consulta? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Profe, ¿Sí? una consulta, y en cuanto a la situación actual, ahora que se considera que es dominio público, Sí. Es más, las normativas las propias normativas locales, piensen que lo que es la policía mortuoria y inhumación de cuerpos está liberado a las legislaciones locales. A ver, chicos, les voy a dar un ejemplo para que les quede bastante claro. Mar del Plata, particularmente, ¿sí? En Mar del Plata, las concesiones, ¿sí? La concesión que se da de un nicho o de una parcela para enterrar los restos de una persona son por 20 años, ¿sí? A los 19 años, el cementerio te avisa que si no renovás, los van a disponer en fosas comunes, ¿sí? A los 19 años, 11 meses y medio, retiran los restos mortuorios y los pasan a las fosas comunes. ¿Saben para qué es eso? ¿Para dar lugar? ¿Para No. dar lugar? No, sí, está bien, puede ser para dar lugar, estamos de acuerdo. Pero por otra parte, para no dejar que los restos estén ubicados en el nicho o en la parcela por 20 años y que alguien pretenda adquirirlos por prescripción adquisitiva. Porque si fuera por generar lugar, yo te podría decir 10, 15, 5. No. La concesión es por 20 años. ¿Sí? A los 19 años te avisan que te quedan menos de un año. Pero entonces están en duda con el tema del dominio público. A ver, sí, pero no. Están en duda, pero yo te vuelvo a insistir. Existen muchos fallos, si bien hay mucha jurisprudencia y doctrina que va encaminada por el lado entendible de que esto eminentemente integra los bienes de dominio público del Estado y por tanto son imprescriptibles, existen fallos todavía que tomando Viana como antecedente, te permiten adquirir la sepultura por usucapión, por prescripción adquisitiva. Entonces, hay determinados gobiernos locales que a los fines de evitar bien la complejidad del tema, ¿qué hacen? No te dejan hacer uso por más de 20 años. No te permiten hacer uso del lugar por más de 20 años. ¿Qué ocurre también? A ver, piénsenlo. Al momento de, olvidémonos de todo lo que venimos hablando, ¿sí? De que sean imprescriptibles por pertenecer al dominio público del Estado. A ver, ¿qué necesita una persona para adquirir un inmueble bien por prescripción adquisitiva? ¿Qué necesita? Posesión ininterrumpida por 20 años. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los actos posesorios sobre una sepultura? Porque obviamente yo les estoy diciendo, adquirir por prescripción. ¿Cuáles son los actos posesorios sobre una sepultura? Y no sé, calculo ir a llevarle flores todos los días. Mantenimiento, por ahí ¿Dónde cortar mantenimiento? pasto, tratar un cuidador. Ahí está. Claro, Ahí empezaron a mantenimiento y todo eso. un poco más interesante. Más allá que estén depositados los restos de un deudo, ¿sí? Tiene que haber una determinada cuestión de mantenimiento. O sea, Yo leí posesorios. que llevar flores no es un acto posesorio, Exactamente, por eso una visita, digamos. dije no.
A ver, llevar flores no es un acto posesorio. Justamente después sí me empezaron a nombrar actos posesorios. El mantenimiento, las reparaciones que sean necesarias, hacer uso de esas bóvedas. Piense que en estos casos de los fallos que venimos hablando, estamos hablando de panteones construidos por el particular, sobre el terreno que se cedió, que se concedió. ¿Sí? Entonces, haber construido el panteón, mantenerlo, que tenga un cuidador, hacer las reparaciones, bien, utilizarlo, bien, inhumando allí los restos de familiares. Esos son los actos posesorios. ¿La cesión de derechos se le da a la familia? La concesión, Sí. no, la concesión se le da a una persona en particular, o a varias personas. Y si esa persona fallece, Esa concesión se admite su transmisión a título universal. sí. La ¿Tienen que hacer discusión, un trámite o es...? a ver, la lógica que indica que vos tenés que ir con la declaratoria de herederos, ¿sí? Vos haces el trámite sucesorio en la cual se declara heredero a uno o más descendientes o ascendientes, lo que corresponda al caso, o el cónyuge, y con la declaratoria de herederos pedís que inscriban, que sea inscripta en el registro, en este caso del cementerio, a los fines de que quede, bien, digamos, inscripta esta transmisión. ¿Sí? Sí, mi pregunta viene más al caso porque me hace un poco de ruido el tema de los actos posesorios. ¿Quién los tiene que hacer? De más está decirlo que el que está bajo tierra o atrás del nicho no lo va a hacer. No, bueno, no, obviamente, no, esa parte no, estamos seguros. No, obviamente, ¿quién va a hacer los actos posesorios? A ver, se presume que quien lo quiera, quien quiera ejercer la, quien quiera prescribirla. ¿Se entendió? Entonces, Profe, sí. pero si hace el usucapión, o sea, con la prescripción adquisitiva ya no pasa a ser de dominio del Estado eso, porque si lo vende, ese sería el problema, digamos. No, el problema por qué ocurre. A ver, si lo adquiere por prescripción adquisitiva, obviamente, primero le estamos reconociendo que está en el comercio. ¿Sí? Primero estamos reconociendo que está en el comercio y por lo tanto va a ser transmisible. Esto presenta un montón de discusiones y dificultades jurídicas. Perdón, acá me hacen una aclaración. Gracias. Me hacen... perdón. Eso de las afueras de Mar del Plata. Después tenemos otro cementerio mucho más grande que es el cementerio municipal, que también se le llama cementerio parque. ¿Sí? Que queda, digamos, como camino hacia Miramar, para que te ubiques. ¿Sí? Ahí las concesiones, tanto sea de nicho como de parcela, son por 20 años y no se renuevan. A los 20 años los deudos tienen que decidir qué van a hacer con esos restos. Pueden ir a un osario, o sea, las llamadas fosas comunes, pueden decidir su incineración o pueden optar por concurrir a un cementerio privado. No permanecen en el cementerio parque, en el nicho o en la parcela en la cual se encuentra. ¿Sí? Sí. Y, perdón, y te adelanto, si nada haces, los restos van a la fosa común, al osario Bien. común. ¿Sí? Sí. Así, por lo menos, cómo se maneja la administración del cementerio público de Mar del Plata. Claro, por eso decía que capaz que un tercero que no pueda adquirir eso digamos, por sucesión universal. Igualmente, perdón, igualmente te quiero hacer una aclaración. El cementerio municipal de Mar del Plata no sería un caso de aplicación. ¿Por qué? Porque a vos directamente te permite el uso. Vos no haces ninguna construcción, ningún agregado. Claro. Como puede ocurrir con las bóvedas de los panteones de Recoleta. Vos acá Sí. utilizás un nicho que está previamente construido o se entierran los restos en una parcela de tierra. No hay ninguna construcción.
De hecho, en el caso, a ver, de las personas que van a tierra, lo que hay puesto es una lápida de cemento en la cual solamente se atornilla una placa. Una plaquita con el nombre. ¿Sí? Sí. O sea, el concesionario no hace ninguna construcción, no hace ninguna elevación, no es como ocurre en los cementerios que estamos hablando de los casos que estuvimos citando. Claro. ¿Bien? O sea, ahí tienen interés en los lugares o sea, hacer usucopión allá en Recoleta porque se puede construir, digamos. Claro, estamos hablando de, a ver, por eso, y ahí Claro, encontrás las el situaciones acto son distintas. posesorio. Ahí está el acto posesorio. Claro, La construcción, mantenerlo, mejorarlo, contratarle un cuidador. claro, sí, sí, Ahí de encontrar los actos posesorios. sí, Porque justamente en un cementerio como el de Mar del Plata, vos poco Sí. más que llevar flores, no realizás nada, no haces ningún otro acto. claro, ¿Sí? Y ya vimos que llevar las flores no es un acto posesorio. sí, sí. ¿Sí? Gracias. Chico, ¿alguna duda más con respecto a este tema de cementerios? No, quedó muy claro. Bueno, nada más.